Cuando escribes una historia para cualquier medio o formato, debes tener algo muy claro: el objetivo de tus personajes, es decir, qué quieren lograr, cuál es su motivación, a qué aspiran. Todos nosotros nos movemos por objetivos: terminar la escuela, ligar a esa chica que te gusta, ganar una competición, obtener un empleo, ahorrar para una casa, un automóvil, salir adelante de una enfermedad, etcétera. Incluso los monjes budistas, que parecen que no hacen mucho que digamos y se la pasan horas meditando, realmente están activos buscando su objetivo espiritual. Si incluyes a un personaje en tu historia, sí o sí debe tener un objetivo para que haga algo, para que se mueva. Y también para que como espectador te interese ese personaje al sentirte reflejado en él de alguna manera, y para generar la curiosidad de ver si él puede alcanzar ese objetivo y cómo lo hará. Incluso de ese último punto es donde puede nacer nuestra admiración y nuestro deseo de ser como ese personaje. Con todo esto en mente, cuando aparece Yamcha por primera vez en Dragon Ball, en el clásico, tiene dos objetivos principales. Uno, robar para subsistir, y dos, superar su temor a las mujeres y así tener una novia. Akira Toriyama fue muy buena onda con él, matando 3 pájaros de un tiro mediante Bulma, la cual era una chica linda, tenía dinero y se enamoró de él a primera vista, todo en bandeja de plata para nuestro joven bandido. Durante la primera saga de Pilaf, por llamarla de alguna manera, Yamcha fue impecablemente escrito. Vimos sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos y cómo poco a poco fue desarrollándose como personaje, siendo indispensable para la trama y alcanzando los objetivos que se había propuesto. El problema es que de aquí en adelante ya no tuvo más objetivos, nunca aspiró a nada realmente. Hizo muchas cosas, pero pareciera que solamente fue por dejarse llevar por la corriente, como un pasajero del tren de la vida sin tener un destino fijado. Mira, entró al torneo de artes marciales, el primero, solo para enfrentarse a peleadores más fuertes. ¿Qué clase de objetivo es ese? O sea, pudo haber perdido la primera pelea preliminar y aún así su objetivo hubiera sido alcanzado porque peleó contra alguien más fuerte. Luego se volvió alumno del maestro Roshi. ¿Como por? Porque se dio cuenta que era muy débil, David. Ajá, pero ¿para qué quieres dejar de ser débil? Nunca se nos planteó a un Yamcha obsesionado por ser el más fuerte del mundo. No sé, no había un modus vivendi como peleador al cual aspirar, así como lo hacía cuando era ladrón. Nunca ganó una pelea relevante y nunca la ganaría. Entonces, ¿para qué quieres ser más fuerte? Aquí el problema es que nunca se justifica el por qué y para qué de ese nuevo objetivo, haciendo que su decisión carezca de relevancia para quienes lo observamos. Luego, después del segundo torneo en el que participó y Ten Shin Han se lo bajó, se fue con él y sus compañeros a entrenar por el mundo. Supongo que fue por vivir la aventura entre amigos, porque no había un peligro por el cual habría que prepararse siendo más fuerte. Si bien Piccolo Jr. estaba a punto de aparecer, nadie lo sabía, excepto Goku. Y para colmo de males, para ese entonces, su puesto en el ranking como peleador había bajado mucho más en relación al primer torneo porque ahora habían más peleadores más fuertes que él. Luego de que Goku derrotó a Piccolo en el último torneo de artes marciales, el lobo del desierto se metió de beisbolista. ¿Cuándo había mostrado Yamcha el gusto por el béisbol? Nunca. ¿Lo disfrutaba? No, estaba aburrido. Se nos muestra que los únicos momentos de felicidad que tenía eran cuando se armaba la batalla campal en el juego, pues porque era un peleador, le gusta pelear. Tal vez es malo, pero es lo que le gusta. Nuevamente, un personaje sin rumbo, sin objetivos. Todo esto me hace preguntarle simbólicamente al maestro Toriyama qué necesidad había de mantener a Yamcha en la historia si no tenía un objetivo claro que le diera un nuevo arco de personaje. Por cierto, estoy tomando en cuenta el anime para todo esto porque no he leído el manga y para fines prácticos pasa más o menos lo mismo, así que nos funciona. Es más, los rellenos del anime incluso nos pueden dar un mejor contexto de esta vida extraviada de Yamcha, porque en el manga es todavía más escueto lo que se nos dice de él. La respuesta que parece darnos Akira Toriyama de por qué mantener a Yamcha en la historia es para que sea un costal de boxeo y que ayude a presentar y a desarrollar a otro personaje que viene a ser importante en la historia. Entiéndase Jackie Chun, Ten, Kamisama, el Dr. Gero. Si lo vemos con perspectiva, Yamcha terminó su arco de desarrollo cuando se hizo novio de Bulma en el Dragon Ball clásico. De aquí en adelante, era un personaje tipo zombie,
Alguien al que le puedes disparar sin que te remuerda la conciencia porque ya no está vivo, ya no tienes que sentirte mal por él, ya no tiene nada que perder. Y todo esto me parece poco respetuoso para un personaje que fue tan importante en el desarrollo de la trama inicial. Por agradecimiento a todo lo que dio este personaje, merecería tener al menos una salida de la historia honrosa y digna, y no ser reducido al meme del perdedor por excelencia, saliendo del anime, dándole la vuelta a todo el fandom y retomado posteriormente en el anime en Dragon Ball Super. Y no para un arco de redención, sino se retomó el meme, que la verdad sí estuvo bueno. Hasta antes de hacer este análisis no había interiorizado por qué yo tenía un amor-desprecio por Yamcha. Amor porque me parecía una buena persona, siempre preocupado por colaborar en la medida de sus posibilidades, las cicatrices adquiridas lo hacían ver más cool, y presentaba looks cambiantes, cosa rarísima en las caricaturas, aunque en Dragon Ball no tanto porque no se toma en serio ni eso, y está bien, eso me gusta. Pero yo quería verlo lograr algo, y al no hacerlo, me enfadaba ver cómo desperdiciaba todo lo que tenía a la mano y decidió caminar sin rumbo, arruinando por infiel lo único que tuvo como un gran logro, que fue conquistar a Bulma. Y eso no es poca cosa, y aún así lo arruinó. Y no me malentiendan, la vida no se trata de ser los mejores en algo. No estoy diciendo que Yamcha debía intentar superar a Goku, pero sí tener una vida con decisiones encausadas a un objetivo. Es como el papá que le pregunta a su hijo de 35 años que aún vive en su casa: oye hijo, ¿y qué planes tienes? Como para empujarlo a que espabile y haga algo por su vida. Por ejemplo, Krillin quería ser un artista marcial destacado, no el más fuerte, solo destacado. Pero también quería formar una familia, y lo vimos trabajando por ello y lográndolo. Incluso luego de retirarse de las peleas en Dragon Ball Super, se metió a ser policía para ver por el sustento de su familia y en consonancia con su naturaleza de peleador y defensor de las personas. Ten Shin Han lo conocimos con el objetivo de ser como Tao Pai Pai. Luego cambió de rumbo y poco a poco se fue haciendo más cercano a un monje. Desde el inicio de Z ya vivía retirado de la civilización, tanto así que Lange se quejó de que Ten solo entrenaba y no le ponía atención. En la saga de Cell, incluso lo vemos con ropa que nos recuerda a los monjes del Tíbet. Y en el epílogo de esta misma saga, se despide de Yamcha diciendo que tal vez esta sea la última vez que se vean. Claramente había un cambio de rumbo, un cambio de objetivo en su vida que lo llevó a separarse del grupo. Tal vez porque comprendió que la escala de poder estaba rota y que no tenía nada que aportar ahí, tal vez porque esta vida ermitaña que poco a poco fue adquiriendo durante la trama le traía más satisfacción que la vida social, o porque su desprecio por Vegeta no le permitía estar en paz con sus amigos, estando ese tipo ahí. Y como era esposo de Bulma, y ella es la que hace las fiestas, pues prefería no ir. O yo qué sé, nunca se explica, pero sí se van sembrando pistas para que uno junte las piezas. En cambio, Yamcha solo está ahí existiendo. Obtiene un objetivo cuando llegan los Saiyajin para invadir la Tierra porque pues es cuestión de vida o muerte para el planeta. Y además sus amigos lo van a buscar para ello. Lo mismo con los androides. Aquí él, como todos, se preocupan por entrenar, pero él lo hace de la manera más tonta. Rompe las máquinas de un gimnasio porque es demasiado fuerte como para usar esas máquinas, y luego casi se muere con la gravedad de por 300 de la nave de Vegeta. Es decir, todos sabían cómo entrenar menos él. Y el estar probando formas diferentes de hacerlo sin lograr encontrar su manera correcta es un reflejo de cómo no sabe cuál es su camino. Para colmo de males, es el único al que los androides casi desviven, borrando ahí por completo sus ganas de volver a pelear, como se lo dice a Krillin momentos después. ¿Y sabes qué, Yamcha? De compas, eso es lo correcto para ti. Por eso en la saga de Majin Buu, Yamcha ya está retirado oficialmente de las peleas. Hay un relleno donde está en el otro mundo y pelea motivado otra vez, pero da igual porque en Super sigue sin hacer nada de su vida. Y ni siquiera es invitado al torneo del poder, aunque el cínico esperaba que se lo hicieran. ¿Como por? Si no ganas nada, si ni entrenas, de hecho, ¿a qué te dedicas? Y ahora entiendo ese otro lado de por qué me cae mal Yamcha. Porque es como un niño que solo se plantea el día a día y no persigue nada que no le indiquen otros o que le parezca divertido. Así como un niño va a la escuela porque los padres lo llevan, Yamcha pelea contra los Saiyajin porque le piden que pelee. Tiene una relación con una gran mujer y se pone de mujeriego arruinándola. Vaya que superó el miedo a las mujeres. En contraste, en otros momentos, dedica el 100% de su tiempo a entrenar y descuida su relación con Bulma, donde incluso Vegeta, que tampoco para de entrenar, pero sí tiene objetivos, tiene el tiempo para bajarle la novia. Estos bandazos de conducta y prioridades son un signo de inmadurez.
Si nos quejamos de Goku, que es un niñote en Super, Yamcha lo es aún más desde el anime clásico, porque al menos el Saiyajin tiene ante todo un objetivo claro: ser el más fuerte. Un personaje que no sirve para nada y solo te hace escribir más o dibujar más o grabar más escenas es un desperdicio de energía. Incluso Ten Shin Han, cuya salida había sido justificada, pudo volver para salvar a Dende y compañía y luego desaparecer otra vez sin que se sintiera como una situación forzada. Si a Yamcha le hubieran dado una salida digna vinculada a su objetivo de vida, entonces se sentiría natural su ausencia y podríamos cerrar ese capítulo, así como lo hicimos con Yajirobe, sabiendo que su arco de personaje acabó una vez que se quedó viviendo con el maestro Kerim y decidió ser ermitaño como él. O número 17, siendo un guardabosques, o Chaos aceptando que las peleas no son lo suyo y retirándose de ellas luego de resucitar por segunda vez. Hay maneras de despedirte de un personaje correctamente. Yo lo veo como un acto de agradecimiento con quien te ayudó en su momento a desarrollar la historia. Es como cuando rompes con una pareja, pero sin pelearse o sin que haya habido una falta de respeto entre sí. Cuando sucede esto, puedes recordar esa relación con cariño. Puedes reconocer todo lo que te ayudó a crecer en ese capítulo de tu vida. Y todo esto lo puedes hacer aunque ya no quieras estar con esa persona en una relación. Terminar bien a un personaje para despedirlo de la historia es la diferencia entre Yamcha, que está ahí nada más de bulto, o Bardock, que hemos visto muy poquito de él, que no es el más poderoso, pero que al ver su objetivo de vida en conjunto con el cierre que tuvo, hizo que lo tengamos como uno de los mejores personajes de Dragon Ball. Espero que mediante este mal ejemplo de Yamcha, tus personajes tengan un desarrollo adecuado y un cierre que los instale en el corazón de quienes los conozcan. Yo soy David Park, dibuja mucho.